Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Bueno, nuestro tema del día de hoy tiene como título El vaivén del creyente sin Dios. Y el título de por sí nos muestra una aparente contradicción. Estamos hablando de un creyente sin Dios. O sea, ¿creyente en qué? Lo que vamos a ver es algo que ha sido a través de las generaciones, a través de la historia bíblica, incluso en tu vida y en la mía, ha sido una, por así decirlo, realidad o una constante que nosotros podríamos ver acerca de cómo nos relacionamos con Dios, cómo a veces estamos bien con el Señor, confiando en Él, otras veces nos alejamos, nos apartamos, nuestro comportamiento empieza a reflejar esa lejanía del Señor y en cierta forma empezamos a ver el círculo del creyente que se aleja de Dios y sufre las consecuencias. Claro, cuando nos alejamos del Señor siempre viene la mano del Señor, que muchas veces trae corrección, a veces no es agradable, y esto le ha pasado a algunos creyentes en la Biblia también. Dice, luego se aleja de Dios y sufre las consecuencias. Luego se arrepiente y es perdonado, es restaurado y luego vuelve a su pecado. Y vuelve y se aleja y otra vez está el círculo vicioso. El vaivén del creyente que se aleja de Dios. Antes de tocar este tema a fondo, yo quiero aclarar un tema que a veces es malinterpretado por el mundo cristiano en general. Y a veces nosotros, a pesar de que la posición de la iglesia es muy clara al respecto de esto, a veces nosotros podemos tomar posiciones de pronto que salen de nuestra mente o que vemos de distintos predicadores por ahí, porque hoy por hoy pues es muy común que uno pueda seguir a uno, seguir a otro y de pronto hay muchas ideas que circulan y entonces uno ha hecho como un sincretismo de estas ideas y tiene su propio contexto. Vamos a Romanos 10. Vamos a ir definiendo lo que significa estar lejos o cerca del Señor para que entendamos el tema que tenemos para hoy y nos apropiemos de manera adecuada y que no hayan obstáculos de parte de ninguna idea humana en nuestra cabecita para esto que el Señor nos quiere hablar hoy. Romanos 10 dice así: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Dónde está la malinterpretación de este texto? Aquí Pablo está hablando acerca, digamos, para entenderlo mejor, está generalizando acerca de los judíos, de cómo ellos ven o coinciden las cosas de Dios, el hacerse justos. Digamos que si se enfocara un poquito más en los fariseos nos quedaría más claro, pero como lo hace de forma tan general, ahí es donde de pronto se pueden causar malas interpretaciones. Y aquí el que está diciendo que estas personas siguen, a pesar de que Cristo vino y que Cristo fue el cumplimiento de la ley, o sea, y que el propósito de la ley era Cristo, porque Cristo es el centro de toda la Biblia, o sea, por Él existimos nosotros, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Se han venido juiciosos haciendo el devocional, saben que este es el tema del devocional, que Cristo es el centro de todo y Él es el que tiene la preeminencia más importante en todo. La Biblia entera es cristocéntrica. Así que cuando cada pasaje lo vemos en un contexto humanista, es decir, hacia nosotros, tendemos a tener malas interpretaciones. Cuando le ponemos a cada pasaje
a Cristo como el centro, entonces entendemos lo que realmente la Biblia quiere dar a entender. Entonces aquí está diciendo, mire, los judíos quieren presentarse como justos delante de Dios, a pesar de que Cristo ya vino, a través del cumplimiento de la ley, a través de su gran esfuerzo por portarse bien, por ser algo parecido a lo que hacían los fariseos, que no tocaban nada inmundo, no tocaban a ninguna persona pecadora, y entraron en un sistema religioso por querer cumplir la ley y querer bajo sus propias fuerzas agradar a Dios. Entonces, al día de hoy muchos creyentes, ¿cómo interpretan esto que dice, sin embargo, a partir del 4? Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todo el que cree en él son hechos justos a los ojos de Dios. La mala interpretación de este pasaje es que nosotros podemos vivir en nuestros pecados y ofender constantemente a Dios y llevar una vida como nosotros queramos, que no importa, el propósito de la ley ya se cumplió, yo no tengo que cumplir las leyes, ni normas, ni nada, sino que pues el solo hecho de creer, a veces a mi forma, ya Cristo me hizo justo. Y ahí es donde está la mala interpretación. Porque esto no tiene nada que ver con la realidad. Está hablando específicamente de la forma en que se busca la justificación, no de la justificación como tal. Es decir, de buscar bajo su propio esfuerzo llegar a agradar a Dios y muchas veces caer en una religiosidad que no suma ni le aporta a nuestra relación con Dios. Aquí no está hablando de que el hecho de que Cristo haya ido a la cruz ya nos dio vía libre para vivir como nosotros queramos. Si de pronto tú y yo o alguno de ustedes piensa que esa es la vida cristiana, que ya podemos hacer lo que queramos porque pues Dios nos perdona y Él ya nos hizo justos, estamos interpretando las cosas como no son. Ahora, este texto tiene una aparente contradicción en primera de Juan 3, que es donde está el otro extremo, que lo pueden tomar muchos seguidores del Señor al día de hoy. Primera de Juan 3, desde el versículo 4. Primera de Juan 3, desde el 4. Esto también es Nuevo Testamento, y miren cómo aquí van aclarando algunas cosas, pero a pesar de esto, este pasaje también a veces es mal interpretado. En el 4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios. Pausa ahí. Aquí nos está aclarando Juan en el Nuevo Testamento. Ojo, el que sigue en sus pecados, el que sigue pecando está transgrediendo la ley de Dios. Entonces uno podría devolverse a Pablo a decir, no se preocupen que ustedes por el hecho de buscar la ley no es como se van a volver justos. Y ya podríamos decir, sigamos haciendo lo que queramos, pero aquí Juan nos empieza a aclarar. En el 5, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él, o sea, Jesús. En el 7, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Listo, esta es la respuesta o la aclaración bíblica a las confusiones que se podrían derivar de Romanos 10. Sin embargo, muchas líneas cristianas pueden tomar la posición de que entonces listo, ahora los creyentes, entonces ya en nosotros no puede haber nunca pecado, y si usted peca, entonces usted como que no es de Dios, porque aquí la Biblia está diciendo que el que verdaderamente cree ya no puede pecar más. O sea, usted ya llegó a un nivel de santificación de tal forma de que usted ya no comete errores. Y esta es otra falsa posición que genera religiosidad también. ¿Cuál es el punto de todo? ¿Cuál es el punto de todo esto?
aquí nos lo dice en Juan 3, o en el 7, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe. Perdón, en el 5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestro pecado y en él no hay pecado. Entonces, el asunto de este es el siguiente, amada iglesia. En la medida que tú y yo tenemos una relación de amor y obediencia con Jesús, nuestra vida empieza a encaminarse por donde Dios nos quiere llevar. Y Él empieza a darnos un poder especial, una fuerza especial para rechazar cosas que no son agradables a Él. Claro, algunos de nosotros seguimos teniendo luchas y seguimos teniendo dificultades con algún pecado en particular. Pero cuando tú y yo nos acercamos al Señor, estamos en Él, tenemos una relación, entonces empezamos a brillar, no con luz propia, sino que empezamos a reflejar la luz de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el Señor es el que nos da esa fortaleza para no seguir pecando, para alejarnos de cosas que no nos convienen, para tener una línea de conducta o aquellas, como dice en otro versículo, las buenas obras que Él había preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese contexto, si algún día yo me presento delante del Señor, yo no le voy a decir: Jesús, mira, yo me porté 1A, como tú dijiste, cumplí la ley. Porque el Señor me va a mirar y va a decir: Paulito, usted no fue, fui yo el que le permitió que usted cumpliera esas cosas y que tuviera un estilo de vida diferente al mundo. Fue por el hecho de que tú te acercaste a mí, que bajo la sombra de mi misericordia te permití que hubieran ciertas cosas las que no te agradaran. Muy diferente a lo que hacían de pronto los judíos, los fariseos, que era bajo el fruto de su esfuerzo querer mostrarle a Dios que ellos eran buenos, y se estrellaban contra una pared siendo que son completamente malos. Ahora, volviendo a nuestro tema central y entendiendo que lo que realmente Dios busca de nosotros es una relación de amor y obediencia, de amor porque amamos al Señor y rechazamos muchas cosas que nos pueden gustar por amor al Señor, por amor lo obedecemos. Entonces vamos ahora sí a nuestro tema central, el vaivén del creyente que va y vuelve del Señor. O sea, que va y vuelve, está cerca unas veces. Cuando está cerca del Señor, pues nuestro comportamiento refleja que estamos cerca de Él, tenemos ciertas conductas, pero cuando nos alejamos, entonces ciertos resabios, por así decirlo, que en algún momento ya habíamos superado, vuelven otra vez a aparecer en nuestra vida. ¿Dónde está eso? ¿O a quiénes les pasó eso? Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Y les voy a hablar un poco del contexto de lo que está pasando en Salmos 78. Este salmo no es de David, como la mayoría de los salmos que conocemos. Este salmo es de otro contemporáneo de David que se llama Asaf. Y él, más que un músico, bueno, Asaf también es músico, pero este era más predicador. O sea, digamos que si nosotros vemos diferentes escritos de Asaf, vemos pues como cierta línea muy similar de exhortación. Entonces él aquí se está dirigiendo al pueblo en esa época y les está haciendo una advertencia acerca de lo que vamos a hablar hoy. Les está haciendo una advertencia, les está diciendo: damas y caballeros, señores, en fin, creyentes, quiero que ustedes tengan en cuenta una situación que le ha pasado a nuestros antepasados. Y él se refiere a los israelitas en la época de la salida de Egipto. Obviamente ha pasado muchas otras ocasiones cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, en fin, pero él empieza a recalcar esta situación de cómo el pueblo peca, vienen las consecuencias, se arrepienten porque están sufriendo las consecuencias, Dios los perdona, los restaura, todos estamos bien, y después cuando todo va bien, otra vez para atrás y otra vez se olvidan del Señor y no son agradecidos.
Casi todo el Salmo 78 menciona esto, es un poco el resumen de lo que Dios, el poder de cómo sacó al pueblo, pero la esencia del mensaje empieza por allá en el versículo 29, Salmo 78, 29. Entonces aquí Asaf está exaltando algo, y es que Dios ha sido bondadoso y que Dios da su bondad y todo lo que Él ha hecho por los antepasados, que es el ejemplo que le está poniendo a esta nueva generación a los que les está hablando. Dice, Dios no se merece que le hagan eso porque Él ha sido bueno, Él ha sido especial, Él ha sido maravilloso, Él dado al pueblo le dio esto y lo otro. Entonces dice en el 29, el pueblo comió hasta saciarse y les dio lo que se les antojaba, es decir, lo que el pueblo quería. Dios en su misericordia, tome allá en el desierto. En un desierto los sostuvo, algo imposible, algo donde solamente la mano de Dios es capaz de llegar. Dice, pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. ¿Por qué se enojó Dios con ellos? ¿De manera espontánea? No, si nosotros vemos el contexto de eso, era porque se alejaban de Dios. Porque pues aquí lo que el salmista Asaf está diciendo es, mire, tenían la bendición en el momentico. O sea, es que si fuera que fue hace muchos años y ahora están pasando dificultad, entre comillas, se justifica que hayan abandonado a Dios. Pero no, estaban en el desierto disfrutando de la bendición de Dios, y allí, aún con la boca llena, estaban pecando, blasfemando contra Dios, renegando de la situación, pecando de una y otra manera, de una y otra forma. No eran agradecidos con el Señor. Es lo que nos está diciendo el Salmo. En el 32, sin embargo, o sea, a pesar de que Dios daba y tenía misericordia y los sostenía, sin embargo el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas. Se negaron a confiar en Él. Entonces aquí ya hay una situación que aparece, que no es solamente el pecado, sino la confianza. ¿En qué deposito mi confianza como creyente? ¿En qué estaban depositando la confianza estos creyentes israelitas? ¿En lo que tenían, en lo que podían ver y palpar, o en el Dios que los había sacado de Egipto con señales milagrosas y que los llevaba por el desierto de una forma maravillosa? Estaban queriendo confiar en ellos mismos, en lo que tenían, en las cosas. O sea, en otras palabras, la relación con Dios estaba deteriorada. Estaban pecando, estaban haciendo lo que les daba la gana. A veces algunos de ellos adoraban a los ídolos que aprendieron de los egipcios años atrás. Mantenían pues esas prácticas ahí de manera escondidita. No confiaban del todo en el Señor. O sea, como de cierta forma había algo de desconfianza. Y el resultado de eso está en el 33. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. En el 34, cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Increíble lo que nos está diciendo aquí Asaf en este salmo. Entonces recordaron que Dios era su roca, que Dios Altísimo era su Redentor. Entonces miren este círculo. Listo, ellos empiezan a hacer lo que quieran y a caminar como quieran. Cuando de repente empiezan a ver la mano dura del Señor, empiezan a ver la corrección, lo reconocen, se arrepienten. La palabra arrepentimiento tiene una connotación en la Biblia especial. Recuerden que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nosotros tendemos a decir que eso es cuando una persona hace la oración de fe. Entonces él era un pecador del mundo y se arrepintió y hay fiesta en el cielo. Esa tampoco es la interpretación adecuada. La fiesta en el cielo quiere decir que Dios se alegra cuando tú y yo, aún los que estamos en la iglesia, nos arrepentimos de una conducta que nos aleja de Dios. Cuando venimos mal, cuando venimos terrible y nos arrepentimos, entonces Dios dice: el mensaje
está cumpliendo su propósito en esta persona y hay fiesta en el cielo, hay gozo en el corazón de Dios. El arrepentimiento es algo que mueve la mano de Dios en favor de nosotros. Mueve su misericordia cuando Él ve a una persona que se arrepiente. Él sabe que es una persona que quizás volverá a caer, pero el hecho de que haya ese arrepentimiento, Él dice, yo lo restauro, yo lo sano, yo le demuestro que a mí me encanta que se arrepienta, que reconozca su falla, que reconozca su mal. Y cuando ellos se arrepentían, mire, dice, y tomaron en serio a Dios en el 34. Y como resultado, recordaron que Dios era su roca, que el Altísimo era su Redentor, es decir, que ellos estaban ahí vivos gracias a Dios, no gracias al esfuerzo que ellos habían hecho, porque en el desierto no se podía cultivar, no podían construir, todos sus conocimientos científico, histórico, ancestral de cultivar, de cómo crecen las cosechas en el desierto no sirve. En el desierto lo único que los sostenía era Dios, era la misericordia de Dios. Y cuando se arrepentían y Dios restauraba, ellos se acordaban de eso. Pero aquí, ¿cuál es la queja que sigue en el 36? Mire, esto fue algo pasajero, fue algo efímero, temporal, porque finalmente estas personas no están buscando una relación con Dios, sino que están buscando es un beneficio propio. Es decir, el centro de la atracción de estas personas no era el Señor, eran ellos. El ver cómo Dios me ayuda a mí, el ver cómo Dios me mantiene la bendición y me mantiene las despensas de la casa llenas. Y entonces cuando eso ya no pasa, yo me acerco otra vez, y cuando Él me la llena otra vez, completé el propósito y vuelvo a vivir como yo quiero. Y a veces tú y yo, cuando leemos estas historias del Antiguo Testamento, de cómo los judíos, los fariseos, todos ellos se portaron mal, pecaron, nosotros tendemos a decir, uy, esa gente tan perversa, ¿por qué no le hacían caso a Dios? Resulta que tú y yo somos iguales a ellos. Tú y yo repetimos estas mismas prácticas a diario y a veces no nos damos cuenta porque nuestra religiosidad nos enceguece, nos hace creer que ya somos justos porque creemos en Jesús, porque vamos a las reuniones, porque nos conectamos a la reunión virtual, entonces ya le cumplimos a Dios. Dice el 36, pero todo, o sea, acerca del arrepentimiento y decir que ahora sí vamos a vivir una vida entregada al Señor. Dice, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, es decir, con la boca creían que, y decían, sí, ahora sí vamos a tomar en serio al Señor, ahora sí vamos a caminar. Dice, pero con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Ese es el 36. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Y qué está diciéndole Asaf a esos oyentes a los que se está dirigiendo para recomendarles que no vuelvan a caer en este error? Les está diciendo, mire, todo fue de dientes para afuera. Todo fue en la boca. Le dijeron, intentaron engañar a Dios. Intentaron mentirle. Le dijeron, ahora sí, estamos firmes con el Señor. Ahora sí, caminamos por la senda recta que el Señor nos ha marcado. Ahora sí, pero mentiras. En el fondo de su corazón, esta gente no quería una relación con Dios. En el fondo de su corazón, ellos no querían someter su voluntad a la voluntad de Dios. No querían obedecerlo, solo querían que Dios los bendijera. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Por qué estás en esta tarde hoy aquí? ¿Viniste a buscar a Dios como el centro de tu vida? Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, incluyéndote a ti y a mí. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Y ese concepto parece fácil, pero riñe de una forma profunda con nuestro ego humano. Porque nosotros queremos, así como Adán y Eva, ellos querían ser dioses para demarcar el rumbo de su vida y determinar qué hacer. Esa semillita de querer ser dioses sigue en nosotros. Queremos poner nuestras propias condiciones, queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, interpretar los conceptos de la Biblia como a nosotros nos conviene y no como Él lo quiere expresar. Cuando entendemos que Cristo es el centro y que tú y yo solo somos siervos escogidos, que somos criaturas que fuimos creados para Él, entonces podemos tener una
correcta interpretación de lo que realmente Dios quiere para nosotros y a dónde nos quiere llevar. Y el siguiente dilema ahí es someter nuestra voluntad a eso. Es hacer lo que dijo Juan el Bautista. Ahora es necesario que yo mengüe, que yo baje mis ideas, mis intenciones para que Él crezca. Pero hay algo que a ti y a mí nos pasa cada que nos hablan de la voluntad de Dios y de poner nuestros planes en Él. Nos da miedo que Dios cambie los planes que tenemos, el estilo de vida que tenemos, que Dios cambie la comodidad que nos gusta. Porque pensamos de manera generalizada que someter nuestra voluntad a Dios implica un camino de sufrimiento. Implica de que Dios nos va a hacer sufrir. Claro, el pueblo de Israel en el desierto estaba viviendo una situación que no era cómoda. No era cómoda, pero era supremamente gloriosa. Esto no le pasó a nadie más. El hecho de estar en un desierto y que en medio de un desierto que está, por así decirlo, diseñado o acondicionado para que no haya nada que viva en él, y ellos podían vivir. Ellos podían estar días enteros sostenidos por la mano de Dios. Cuando la información de que el pueblo de Israel había atravesado semejante desierto, que era conocido para la gente de la región, y que el Dios de los israelitas les había permitido estar en ese lugar y salir con vida de ahí, los pueblos del alrededor, a donde después Israel iba a llegar, tenían pánico del Dios de Israel. Tenían pánico porque sabían que no había otro Dios en la tierra como ese Dios. Solo que no lo conocían para adorarlo de manera adecuada. En el 38, Salmo 78, 38, dice: sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo, no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Aquí hay otro problema, iglesia, que nos pasa a ti y a mí. Y es que muchas veces malinterpretamos la gracia de Dios. Dios no nos destruye por amor. Dios no nos juzga de manera inmediata como merecemos, porque quizás ninguno de nosotros pase la prueba. Pero entonces malinterpretamos esa gracia, esa misericordia de Dios, como un boleto para el libre pecado, para vivir como nosotros queramos, como nosotros se nos antoje. Porque como claro, hacemos las cosas que no están bien, que están mal, y aparentemente no hay ningún reclamo de parte del cielo, aparentemente no pasó nada, el Señor no me castigó, yo hice ese negocio torcido y me gané la platica y no pasó nada, o le hice una trampita a o hice le puse los cuernos a mi esposa, o hice esto y aparentemente no pasó nada. Malinterpretamos la misericordia de Dios. Pensamos que es una norma. Pensamos que Dios nos va a tener así toda la vida, que alguna frase humana que a veces hemos escuchado, no, Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que yo veo una botella de alcohol y yo no, mejor dicho, no tengo fuerza de voluntad para decirle no. Alguna persona que tenga problemas con el alcohol podría pensar esto. Y siempre tenemos el pretexto. Dios sabe que yo soy así. Dios conoce mi debilidad. Y efectivamente Dios conoce nuestra debilidad. Pero Él espera que tú y yo nos acerquemos a Él para que Él empiece a trabajar en la debilidad. No es que conoce nuestra debilidad para dejarnos así de por vida. No. Esa no es la interpretación. Dios conoce nuestra debilidad, sabe en dónde somos fuertes. Por ejemplo, a mí no me gusta el alcohol. Para mí el alcohol no es una tentación, pero tengo otras en donde soy muy débil. Y no es que Dios nos quiera dejar así. Acércate a mí. Ese es el todo de la palabra de Dios. Y cuando hemos fallado, lo peor que podemos hacer es excusarnos en otros. No, eso es culpa del diablo que me tentó. Ah, no, eso es culpa de mi debilidad. Pero mi debilidad es como algo que está fuera de mí. Yo estoy acá, o sea que Dios no me castigues porque eso fue mi debilidad.
Y la historia se repite. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué han hecho? Ah, Señor, esa mujer que tú me diste. Y Eva, ¿tú qué hiciste? No, esa serpiente que andaba por ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esas señales en nuestro corazón, digamos, debemos de ponerle el nombre a las cosas como son. Si tú tienes esas actitudes de excusarte en otras cosas y no le dices al Señor, Señor, fui yo, fue mi decisión, yo decidí pecar contra ti, sino que tú empiezas a señalar para los lados, estamos alejados de Dios, tal como Adán y Eva. Ellos se alejaron de Dios cuando lo desobedecieron, se escondieron de su presencia y cuando el Señor los llamó, ellos quisieron convencer a Dios de que ellos no tenían la culpa, o sea que la culpa estaba afuera. Y una vez más, tú y yo tendemos a decir hacia Adán y esa Eva tan cobardes en vez de reconocerle a Dios. Pero somos iguales, somos humanos, tenemos la misma naturaleza pecadora, caída. Y hoy la palabra de Dios nos está advirtiendo de este tipo de prácticas porque sobre eso es que el Señor hoy nos está diciendo arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce que estás fallando, reconoce que te estás alejando, reconoce que no caminas cerca de mí, sino que caminas a kilómetros y por lo tanto, por estar lejos de mí, pues todos los pecados y todas las mañas del mundo se te van pegando y cada vez tu vida huele más mal delante de Dios, pero es la consecuencia de haberse alejado. Y entonces muchas veces entendemos esto y volvemos otra vez con nuestro corazón arrepentido delante de Dios. Y Él nos perdona y nos restaura y otra vez nos ayuda a que nos vaya bien en el trabajo y otra vez nos ayuda a que ese jefe que nos molesta esté todo bien y otra vez para atrás. No sé, iglesia, si tú estás notando que hay un patrón en tu vida que corresponde a esta realidad que está mostrando aquí la Biblia, que Asaf le está diciendo a los oyentes. No sé si tú estás notando ese patrón. Y si es así, el Señor hoy nos está hablando. Y nos está hablando acerca de la raíz. Vamos a ver acerca de la raíz del problema. Vamos a seguir en ese vaivén. Porque ese vaivén no es eterno. O sea, aquí el Salmo 78 nos cuenta que la paciencia de Dios con respecto a esta situación llegó a un límite. No se quedó de por vida. Dios no nos juega ese juego de por vida. Dios nos da un tiempo para que tomemos una decisión de arrepentirnos, pero finalmente lo que Él espera es que le rindamos por completo nuestra vida a Él. En el 40, en el Salmo 78, 40, dice, oh, cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en la tierra seca y baldía. Miren lo que pasa, cada que tú y yo nos alejamos del Señor, estamos entristeciendo su corazón. Cuando tú tienes una relación de amor y de obediencia como la que nos propone Cristo, de cómo nos debemos acercar a Dios, a ti te preocupa entristecer el corazón de Dios. Pero, como le escuché alguna vez a un predicador, esto me pasó el año pasado. Yo estaba con cargas, con deudas, preocupado. Entonces escuché una prédica, un pastor de Argentina, y decía, mira, muchas veces las personas están preocupados por una cantidad de cosas que no están al alcance de sus manos resolver. Pero no veo a nadie preocupado por su relación con Dios. No veo a nadie preocupado por agradar a Dios. Por decir, estoy preocupado porque no estaba agradando a Dios lo suficiente. No, eso casi nunca es una preocupación para nosotros. Porque no mantenemos una relación de fidelidad y de amor como Dios la pide. Cuando tú estás en ese nivel de intimidad con el Señor, entonces pecar te preocupa y te duele porque estás afectando una relación preciosa que estás manteniendo con el Señor. Entonces vuelves y te arrepientes rápido y te mantienes en la línea. Cuando solamente tienes a Dios como un Dios utilitario, es decir, el Dios que me da todo, un Dios superpoderoso, que simplemente me mantiene con salud, prosperidad, bendición en la casa, bendición con mis hijos, y ese es el Dios, y por eso lo sigo, porque Dios me sirve.
entonces muy fácilmente vas a ser arrastrado por vientos y te vas a estar alejando porque pues tiene la bendición, entonces entre comillas ya no necesitas a Dios, todo está resuelto, todo está tranquilo, y ahí es donde Dios empieza a apretar. Y la invitación de la Biblia en esta tarde es a cambiar ese chip y entender que Dios no es nuestro Dios utilitario, que Dios no está puesto para servirnos, no. Dios es un Dios eterno que creó una creación, valga la redundancia, que nos creó a nosotros para pertenecerle a Jesús. Somos pertenezca a Jesús. O sea, Él nos creó para que le perteneciéramos eternamente a Jesús. Claro, el ser humano pecó y ese plan se desechó. Y por eso Jesús vino a la cruz a restaurar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué cosa se había perdido? Nosotros, su pertenencia. Pero en esencia tú y yo le pertenecemos a Él. Y cuando analizamos esto a fondo no nos gusta. No nos gusta. Porque implica tu voluntad. No vale la voluntad de Dios y ahí vienen los miedos y ahí viene la desconfianza de Dios. No, es que de pronto el plan que Dios me tiene no es agradable. De pronto eso no es bueno, de pronto... Y entonces Dios le molesta que tú y yo desconfiemos de Él, porque Él es bueno, Él no es un hombre para mentir. No es un hombre para mentir. En conclusión, en el Salmo 78, siguiéndole la lectura, se ve que la paciencia de Dios llegó a su límite con esta gente, los desechó. Acuérdense que cuando las 12 casas de Israel se establecieron, por ahí hubo un personaje que fue muy amado por el Señor, que fue José, ¿se acuerdan? Porque hizo algo delante de Faraón, fue fiel, y entonces Dios amó también a la descendencia de José, y eran especiales. Y aquí el Salmo nos dice, más adelante por acá, que Dios, o sea, que estos israelitas que ya estaban años más atrás, algunos de ellos descendientes de José, Dios los desechó. O sea, les diciendo, mire, esa descendencia de José era amada porque José fue amado por el Señor. Pero sus descendientes estaban en ese vaivén de vaya y venga, hasta que llegó el punto en que Dios los desechó. No va más. Y escogió a Judá, que es a quien le permitió entrar en la tierra prometida, y ahí ya está hablándole a través de la historia que ha ocurrido. Ya los que están establecidos en la tierra, en Jerusalén, son los descendientes de Judá. Los otros pues andan por ahí, pero eso es la tribu principal, por así decirlo. Y les está diciendo, ojo, la paciencia de Dios llega a su límite. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? O cómo Asaf aborda en su prédica, porque esto es un canto, pero ante todo fue una prédica dura que le dio a los israelitas, diciendo, ojo, tengan cuidado porque nuestros antepasados hacían esto, no vaya a ser que ustedes estén igual, así como hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, iglesia, ojo, porque nuestros antepasados, los creyentes, los de Israel hacían esto, iban y venían, ¿y usted cómo está? Ojo. Aquí en el Salmo 78, en la introducción que daba Asaf, está un poquito el cómo salir de ese círculo, el cómo evitar mantenerse allí. O sea, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos da? Que Dios sabe nuestra debilidad, sabe que el ser humano en términos generales tiende a caer en este círculo vicioso, pero nunca podremos decirle, Señor, tú nos hiciste así de débiles, no había forma de salir. No. Aquí en la palabra y en especial en este salmo está la respuesta. Vamos a mirar en el Salmo 78, en el versículo 4, o a partir del 4. Miremos, porque el consejo, cuando Asaf empezó a hablar de esto, les empieza diciendo unos textos muy clave. Salmo 78, versículo 4. Dice, no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Está hablando de la palabra de Dios, del mensaje, de los conceptos, de todo lo que Dios ha enseñado. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. En el 5, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación
las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Aquí está hablando de una costumbre que debe estar súper arraigada en todo aquel que ama a Dios. Y es que hay unas verdades, hay unas normas que Él ha entregado, hay unas historias que muestran el poder de Dios. En este caso, ellos no tenían todos los textos, toda la Biblia como la tenemos nosotros. Para hoy, esto se refiere a la Biblia. Y está diciendo, el primer paso para mantener una genuina relación con el Señor está en su palabra. Está en su palabra, no en nuestras ideas. Muchas veces tú y yo somos religiosos y sincretistas a la hora de buscar cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y nos relacionamos con Él de acuerdo a nuestra comodidad, cómo nos sentimos bien. Pensamos que la relación con Dios se basa en ir a la iglesia. Y entre semana pues ponemos musiquita cristiana en el carro y ya está. Esa es nuestra relación con Dios. Pero aquí lo que nos está diciendo es, ojo, hay algo importante, hay algo primordial que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios ha enseñado, su poder, lo que Él determina como bueno, como malo, es clave para una verdadera relación con Dios. Está poniendo, como dice el dicho, los puntos sobre las íes para comenzar lo que les va a hablar. Miren en el 7, o sea, ¿cuál es el resultado de tomar la palabra y fijarla donde debe estar? Y que la palabra nos ayude a desechar conceptos humanos que muchas veces sin querer se meten como religiosidad de nuestra forma de ver la vida. Y no le pasa solamente a los incrédulos o a los católicos o a otras sectas. Nos pasa a nosotros, a ti y a mí nos pasa. En el 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros. Uno de los propósitos que tiene la palabra de Dios y que muestre todos estos casos en que Dios se ha movido cuando hay tiempos de angustia, cuando hay situaciones difíciles, cuando Dios demanda de parte tuya que te guardes, aunque es difícil, que te alejes de ciertos pecados, que al final viene recompensa, es que esto nos sirva como enseñanza de que tenemos un Dios en el cual podemos confiar, en el cual a pesar de que hay situaciones complicadas en nuestra vida, siempre vendrá una respuesta de parte de Él. Entonces aquí nos está hablando o está introduciendo acerca de una actitud. Volvámoslo a ver en el 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Cuando habla ahí de poner su esperanza en Dios, sí que nos está hablando claro a nosotros, porque tenemos la tendencia a no confiar en Dios, sino en el momento, en lo que tenemos. Por ejemplo, vamos manejando y entonces vamos de afán y nos pasamos el semaforito en rojo. Y entonces nos llegó la moto del guarda así atravesado y venga mijo, venga que lo pillé. ¡Ah! Entonces el guarda le dice présteme sus documentos, aquí usted se pasó un semáforo, esto es una multa. Entonces usted empieza a hacer cuenta, se vuelve calculadora a su cabeza, esto es como 850,000 pesos de multa, mejor dicho. Pero también entonces usted empieza a hacer sus cálculos y dice, uy no, si yo le paso 50,000 pesitos a este señor, entonces yo me salvo de esa multa y entonces no se me afecta a mi bolsillo. Entonces usted espera las palabras mágicas aquí en Colombia, ¿cómo nos colaboramos o cómo quiere que le ayude? Y usted ya sabe que cuando le dicen eso, usted ahí mismo ya tiene el billetico y usted quiere sobornar a esa persona. Y entonces usted le entregó el soborno y se fue y aparentemente todo quedó bien. Y a usted ni siquiera, o sea, usted estaba preocupado por esos posibles 850,000 pesos que tenía que pagar, por cómo iba a afectar eso a sus finanzas, y esa fue su preocupación, y usted resolvió a su forma. Pero a usted no le preocupaba en ese momento, en este caso hipotético que les estoy poniendo, ¿qué piensa Dios? Eso no estaba dentro de las preocupaciones. Entonces ahí, en ese caso hipotético, Dios podría preguntar, venga, ¿usted puso su confianza en mí? ¿O la puso en esa acción que usted hizo? Porque usted dice, no, yo con esto me salvé.
de esa multa hubiera sido terrible para mis finanzas de este mes, porque yo ya venía apretado, venía con deudas, y entonces nos habíamos quedado sin mercado y no sé qué. Cuando Dios, y es simplemente un caso, iglesia, puede ser, esta misma situación puede tener muchos otros nombres, muchas otras variables, en que tú y yo no ponemos la confianza en el Señor, ni nos preocupamos por qué piensa el Señor. Ponemos la confianza en lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces cosas torcidas, muchas veces cosas que no están bien. En el 8, entonces, como resultado de que la palabra de Dios es la línea, es la luz, es la fuente que los inspira, que marca su vida, como resultado del agradecimiento a lo que Dios ha hecho, ponen su confianza en el Señor. Entonces dice, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, como los que han estado en el va y ven, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Y ahí está la raíz del mal, ahí está la raíz del problema. Se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Qué es entregarle el corazón a Dios? No es simplemente hacer una oración de fe, porque a veces todos estos conceptos tendemos a aplicárselo a las personas que no creen. Esa persona hizo la oración de fe, la repitió en voz alta, ya le entregó el corazón a Dios. Pero no nos damos cuenta que aquí el Señor no está hablando solamente de personas que no lo conocen, nos está hablando a ti y a mí. ¿Cómo tú y yo hacemos para entregarle nuestro corazón a Dios? O sea, ¿qué es entregarle nuestro corazón a Dios? Es cuando tú y yo aceptamos que Jesús es el centro del universo, es el centro de la creación, que Él es el personaje más importante, no nosotros. Acuérdense cuando Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Eso es entregarle el corazón a Dios. Cuando yo digo, Señor, aquí están todos mis sueños, todos mis anhelos, todo lo que yo soy, lo que quiero ser, a dónde quiero llegar, aquí está todo eso. Señor, me rindo ante ti. Yo te entrego esto. Yo te entrego todo. Sé que tal vez hay cosas que me vas a quitar de esos planes, esos sueños y anhelos que yo tengo, pero en últimas yo confío en que tu plan es lo mejor que me puede pasar. Suena fácil, pero es complicado. Es complejo, porque implica negarse a sí mismo. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Pero aquí lo que nos está diciendo Asad, hijo, cuando usted finalmente se suelte delante del Señor y se entregue por completo, le entregue su corazón, ese problema del va y ven llega a su fin. Usted ya no va a ser rebelde, así como lo dice aquí. Entonces no serán obstinados, o sea, tercos, rebeldes e infieles como sus antepasados, como los que estaban en el va y ven, sino que quienes se negaron a entregar el corazón a Dios. ¿Por qué los judíos iban y venían? Porque mantenían su propio estilo de vida aquí amarrado en su pecho, en su corazón. No confiaron del todo en el Señor. Cuando el Señor los sacó con milagros y los llevó al desierto y de pronto alguna cosita les hacía falta, recordaban su época de esclavitud y decían, uy, allá por lo menos teníamos cebollas, por lo menos teníamos algo que comer, acá pues ni se sabe. Entonces todo giraba en torno a ellos mismos. Iglesia, ¿cómo estamos nosotros? Esta es una charla de evaluación. De evaluación no con respecto a las ideas de Paulo que está predicando algo. No es el ánimo de hablar fuerte por hablar. Es que la Biblia nos está confrontando. Y este tema ya se había tocado en varones y se volvió a tocar en una grabación. Y el pastor me dijo, es necesario que se toque otra vez en la iglesia general. Eso fue lo que el Señor puso en su corazón y aquí me tiene. Simplemente un instrumento para traer algo que Dios está hablando de forma insistente. Iglesia, ¿estás en ese va y ven? ¿Estás en ese va y ven? Porque creo que con lo que vimos hoy ya entendemos qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Y por qué es que vamos y volvemos, subimos y bajamos, estamos arriba, después estamos abajo.
En resumen, si eso nos está pasando, no le hemos entregado el corazón al Señor. Aunque hayamos hecho las oraciones de fe que hayamos hecho, o aunque hayamos dicho, porque acuérdense, como dice el Señor por ahí en el Salmo 78, con su boca le decían, con su lengua le decían a Dios, sí, yo ya te entregué el corazón, pero ese corazón estaba duro y lejos de Dios, no había confianza en el Señor. Este es el llamado, iglesia, que el Señor nos hace en esta tarde. Entregarle nuestro corazón de una forma genuina al Señor, de poner nuestra confianza en Él, de atender su eterno llamado, de tener una relación de amor, de amistad y de obediencia con Jesús. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Cualquier otro atajo que nos inventemos está fuera del camino, está mal. No hay atajos en esto, iglesia. No hay atajos. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Pero vamos a ponernos en una actitud reflexiva delante del Señor. Ahí delante del Señor, yo te invito a que tú hables con Él y le digas, Señor, tú me conoces. Con tu palabra, con esta palabra, tú has desnudado mi corazón. Como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el fondo, hasta discernir las verdaderas intenciones de nuestro corazón. A veces en nuestra religiosidad nos conformamos y ponemos la relación de Dios en donde nosotros queremos tenerla. Ir a las reuniones, escuchar musiquita cristiana, leer por ahí un devocional de vez en cuando, pero haciendo un análisis profundo, quizás no hay una verdadera relación con Él, con Dios. En esta hora, Padre, queremos acercarnos a ti con un corazón humillado, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón que reconoce delante de ti que tal vez no estamos donde tú quieres tenernos, porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido de corazón duro, porque no hemos confiado en ti, que no te conocemos, Señor, no hemos querido conocerte más, porque nos da miedo que nos pidas soltar cosas que no queremos soltar. Nos da miedo, Señor, hacer tu voluntad. Lo reconocemos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, si en esto has visto dureza en nuestro corazón, si nos has visto duros. Perdónanos, Señor, si no te vemos como el Dios Señor de la creación, sino que te vemos como el mago de la lámpara que nos tiene que dar todo lo que pidamos. Perdónanos, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra que tú eres el centro, tú eres lo más importante que hay en la existencia. La existencia fue hecha para ti. La creación es tuya, fue para ti. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entenderte y amarte. Perdónanos, Señor, por nuestras actitudes alejadas de ti. Perdónanos por cada vez que te ofendemos e herimos tu corazón. Te damos tristeza cada que ponemos nuestra esperanza en otras cosas que no son tú. Cada que nuestra preocupación son los problemas alrededor y no acercarnos a ti. Cada que no nos preocupamos por agradarte a ti. Muchas veces hemos fallado, Señor. Tú nos conoces. Muchas veces te hemos abandonado. Hoy estamos delante de ti, Señor, para extender nuestra mano, Señor, para que nos rescates de esta vana manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a entregarnos por completo a ti, de corazón. Quédate con nosotros en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.